Tomar contacto a esta hora con Carolina Tannenbaum Baruji, investigadora médica en la Academia de Israel. Llegaste a los 19 años a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Carolina, muchas gracias por estar en este contacto con toda Latinoamérica. Muy buenos días nosotros para Latinoamérica, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Estamos en una situación terrible. La verdad que sí, es una situación que no los podemos creer. Empezó un sábado en la mañana, para que entiendan, es un sábado en la mañana, es como dentro es Shabbat. Para nosotros un sábado en la mañana como el domingo de ustedes, pero no era un domingo especial, era como el domingo de Semana Santa, porque era justo fiestas, la mayoría de gente de vacaciones, la mayoría de gente en otros lugares. Y a las 6:30, un cuarto para las 7 de la mañana, empezaron las sirenas. A mí me llamó mi papá, mis padres son sordos, y ellos recibieron una llamada, una videollamada, y ahí ellos nos llamaron, y ahí empezamos a ver que todo empezó, las alarmas, tuvimos que correr tenemos en cada casa, en la mayoría de las casas de Israel, tenemos un búnker, así una pieza, y que es muy chiquitita, pero nosotros corremos y estamos ahí, tenemos que esperar después de las alarmas, pero al principio no pensaba que era los conflictos que siempre ustedes se escuchan en las noticias, pero nos dimos cuenta, es fue el sábado, teníamos que ir a la sinagoga y vamos a salir, y de repente la policía dice, no, está todo cerrado, no hay sinagoga. El día de descanso la mayoría de gente no prende televisión o radio, y empezamos a ver las radios y los celulares, que empezaron a secuestrar gente, y que de verdad fue una sorpresa para nosotros también, como tú dijiste, fue una sorpresa para el ejército israelí, para la investigación israelí. De verdad nos pillaron de sorpresa a todos. Fue terrible, es terrible lo que está pasando acá. Y no es que ya pasó, hoy día tuvimos también alarmas, llegaron alarmas a Jerusalén, llegaron alarmas al norte, el sur. Cuando yo digo alarmas, son ataques de cohetes que los insertan la cúpula de hierro. Pero la cúpula de hierro, como ven ahora, no es 100% segura, y en el sur no logró insertar el cohete, y hay heridos y hay muertos. Es una situación muy, muy difícil acá, muy difícil, porque no sé si puedo tratar de... dicen los soldados israelíes, pero los soldados israelíes son mis hijas, son mis sobrinos, son... la ciudad de Israel, los habitantes de Israel son muy pocos, muy pocos. Entonces, todos son soldados, todos todos se voluntarizan, o todos hacen servicio social o servicio nacional. Aquí es cada uno de nosotros, así es la realidad de nosotros acá. Carolina, ¿con quién estabas tú este sábado en la mañana cuando dices que recibes las alarmas? Estábamos, como era fiesta, estaba mi marido, una de mis hijas está en el ejército, así que no estaba, 12 de mis hijas, mi suegra, mis padres, que son sordos y que viven conmigo, estaban en la casa de mi hermana cuidando, y mi hermana estaba en el sur, así que de verdad fue complicado. Solamente después de 2 días, mis papás ya pudieron llegar hoy día solo a mi casa, por los caminos, y piensa que también no hay mucha comida, al principio los supermercados, todo es una organización que hay que pensar, no es tan... está todo cerrado, por ejemplo. Claro, los supermercados están abiertos ahora, pero unas filas, no te imaginas. Y es un ataque además sin precedentes en las últimas décadas, y por eso también se entiende, como tú señalabas, que habían recibido las alarmas, pero pensaban que era una alarma más con las que conviven habitualmente. Son familias que tienen búnker dentro de sus casas, edificios que tienen búnker para las comunidades. Es parte de las posibilidades, pero no habían tenido que enfrentar algo como lo que han vivido este fin de semana. Tú cuentas que estabas con 2 de tus hijas, la tercera está en el ejército. ¿Has sabido de ella? Sí, la tercera está bien. Mi hija mayor la enrolaron a las 2 de la tarde del sábado. Y acá también las mujeres van al ejército, como que
La enrolaron también, ellas, así todos, todos así. El vecino, los hijos de mi amiga, es toda la comunidad, toda la ciudad, no es algo como, por ejemplo, en Sudamérica, que el que va al ejército es solamente un grupo de personas. No, acá es la mayoría. ¿Y cómo lo sentiste tú también cuando ella fue enrolada? Mira, yo creo que por un lado es la preocupación de madre. La preocupación de madre siempre es primero, ¿sí? Pero por otro lado, no tenemos otra opción. Yo quiero vivir en paz, de verdad, te prometo, no. Yo quiero vivir en paz. Yo creo que las personas los palestinos también quieren vivir en paz. Pero hay grupos fundamentalistas como el Hamas que a pesar que Israel salió de Gaza, a pesar de que Israel dio muchos terrenos de cultivo para que pudieran trabajar, no hicieron con ellos nada. El dinero que les mandan de los países árabes de Europa para los niños los gastan en imagínate cuánto cuesta un cohete eso, cuánto cuesta eso. La gente de Gaza es pobre, entonces toda la plata que invierten, todo el dinero que invierten en armas, podría ser en educación, en salud, en un millón de cosas. Eso es lo que no entiendo. Yo no entiendo cómo... Como tú decías, son grupos fundamentalistas radicalizados, son grupos terroristas. Hamas es un grupo que ha sido condenado incluso por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnesty International, por la OEA, por países, como un organismo terrorista que ha actuado y ha cometido crímenes de lesa humanidad contra los propios palestinos incluso. No es la autoridad palestina, eso hay que tenerlo muy claro y por eso es bien importante lo que tú señalas. Estamos hablando de un grupo terrorista, que no es un grupo que necesariamente está actuando a favor precisamente hoy de la causa palestina, pues es un grupo que ha atacado incluso a palestinos otroramente y que han sido condenados por ellos también por la comunidad internacional. Hablábamos de tu hija que estaba en el ejército. ¿Cómo están las otras dos? ¿Cómo han vivido este fin de semana? La verdad que el estar conectada mirando televisión y eso hace muy mal, porque cada vez empezaron con 20 muertos, 100, 200, 300, 400, 700, ahora dicen 800, hasta cerca de 1000 muertos, y la mayoría son civiles. Y también hay muchos videos que corren por las redes sociales de cómo atacan a niños chicos, cómo atacan a ancianos, a mujeres. Tú hablaste de la chica alemana, que uno ve los videos, que es terrible. Entonces, lo que sí tratamos de hacer, mi hija menor, que ella se voluntariza haciendo paquetes para la gente del sur que se tuvo que salir de sus casas, porque en un día tomar a la familia e irse a otro lugar, no tienen ropa, no tienen zapatos, juguetes, pañales, comida para bebés, todo eso hay que organizar. Y cuando tú haces algo, te sientes parte, ayudando, entonces es mucho más fácil enfrentar todo lo que está pasando. Yo soy investigadora médica de emergencia y desastres, entonces como tratar de hacer, de estar haciendo cosas ayuda mucho más, y estar activo ayuda mucho más para no entrar en una depresión y con todo el estrés que hay. Claro que sí. De todas maneras se combinan, ¿no es cierto?, esos dos elementos, como tú señalas, el de ti y de tu vida profesional como investigadora, el de ti como madre, teniendo una hija que se enroló el sábado pasado, fue al ejército, teniendo otras dos más chicas que viven contigo junto a tus padres también, que tienen una discapacidad, y la combinación de elementos y de emociones que hay en ti en este momento, tratando de colaborar efectivamente, porque como tú señalas, eso te impide caer en emociones más duras, más complejas, que capaz que inmovilizarían, y en paralelo también estando alerta a lo que pasa. En estos momentos, como persona, ¿cómo te sientes? ¿Qué información has recibido respecto de lo último también que se ha sabido? ¿Estás más tranquila? ¿Aún no? Yo creo que la mayoría de la gente de Israel, y bueno, voy a tratar de hablar solamente de mi experiencia,
nos sentimos decepcionados, yo creo, porque siempre pensábamos que el ejército de Israel o la investigación nos va a ayudar y eh, tomó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta, como te dije, nos sorprendió. Pero no solo que se sorprendió, también no nos avisan o no los líderes, el gobierno, no nos tienen al tanto mucho de las cosas. Yo creo que eso es lo más difícil, yo creo que sentimos, porque la mayoría de la gente se organiza, los civiles nos organizamos, hacemos cosas, ayudamos. Hay, por ejemplo, listas de ayuda, son gente civil, gente que no tiene cargos, gente que ayuda, pero sí no se siente que el gobierno está tomando las riendas de la situación en la parte civil. En la parte militar eso es otra cosa, pero en la parte civil, cómo arreglar las cosas dentro del país, dónde llevar a la gente, cómo la información que nosotros recibimos. No puede ser que la mayoría de la información la recibamos por Telegram o redes sociales, claro. No del gobierno. Entonces eso yo creo que es muy, muy difícil, sobre todo para las familias de los secuestrados, que hay niños, gente mayor. No son soldados los secuestrados, son civiles que vivían en su casa y que los tomaron de rehenes. Carolina Tannenbaum Baruch, investigadora médica en la Academia de Israel. Desde Israel a esta hora, ¿dónde te encuentras tú específicamente? Ahora estoy en mi casa porque no hay clases. No, en la universidad teníamos que empezar el 15, en las clases, el 15 de octubre. Una semana, lo retrasaron una semana más. ¿Y en qué zona de Israel? Estamos en hold. ¿Ah? ¿En qué zona de Israel? Si nos puedes graficar Yo para la audiencia. Yo estoy justo entre Jerusalén y Tel Aviv, justo en el medio. Vivo en Shoam, justo en el medio, entre Jerusalén y Tel Aviv. Media hora de Tel Aviv, 40 minutos de Jerusalén. Muy cerca del aeropuerto. Escucho cuando pararon los aviones, escucho que no hay aviones, escucho sí hay. Estoy justo muy cerca del aeropuerto. Muy cerca de un aeropuerto, además, que había información respecto a la captura, también la toma, el ataque de algunos de los aeropuertos principales, en particular del principal aeropuerto de Israel, y por supuesto la cercanía, como tú dices, y la empatía que se siente con las familias que tienen parientes secuestrados, las personas que están en el sur de Israel, y la necesidad de paz, como tú señalabas, que me parece que es el mensaje más contundente, además, que ha sido emitido también incluso por los padres de algunas de las víctimas o de las mujeres, de las jóvenes secuestradas, por ejemplo, que han circulado por las redes sociales. Por una parte, la necesidad de paz, que es importante, y por el otro lado, la necesidad de información contundente, de ayuda, de contención a las personas, como tú dices, a la sociedad civil que se está organizando, porque se está organizando sin información suficiente, sin información oficial, sino que por la información que llega desde las redes sociales. Muchas gracias por esta conversación, Carolina. Esperamos tomar contacto también contigo en la semana para saber cómo está tu hija, cómo están tus hijas, cómo está tu familia y cómo sigue también la comunidad allá en Israel. Con este conflicto, con esta guerra, además, que se ha iniciado a partir del ataque de Hamas y que todavía no se sabe hasta dónde va a escalar, pero que al menos la información de hoy dice que estaría controlado, al menos en varios puntos, lo que también significa una tranquilidad para personas como tú que nos están escuchando en este momento y nos están viendo también desde allá. Un abrazo gigante, Carolina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, un abrazo a usted y muchas gracias por preguntar y estar atentos con lo que pasa acá. Es muy importante para nosotros. A veces nos sentimos, Israel se siente un poco aislado, pero para mí es muy importante que ustedes digan el otro lado de la historia, el lado personal. El derecho internacional, la comunidad internacional tiene que estar atenta. Tiene que estar atenta a los crímenes de guerra, tiene que estar atenta a los crímenes de lesa humanidad, porque no son solamente cosas que han pasado en el pasado, pueden volver a suceder en cualquier momento, suceden, están sucediendo hoy. Y por supuesto es la manera, empatizar con lo que te está pasando a ti y conocer lo que está pasando es la manera también de impedir que pueda volver a suceder en el futuro. Así que muchas gracias a ti también por el tiempo que nos das para conocer tu historia y la de tu familia. Que estés muy bien, un abrazo gigante.